Profe, hay posibilidad. Muy bien, un minuto, por favor. ¿Sí? ¿Me desconecto de esto? Bueno, muy bien. Estamos grabando, estamos en la segunda clase, Derecho Político 2021, comisión del profesor del Barco. Viernes, 9 horas. A los alumnos le vamos a pedir que a efectos de que no haya interferencia apaguen su micrófono, lo activa el que quiere preguntar algo o hacer alguna intervención. Les pregunto, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profe, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. Muy bien. Bueno, una primera pregunta, me la responde quien quiera o pueda. ¿Han podido ver el material subido en el grupo de Facebook y en el aula virtual? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿se entiende bien lo que hay que ir haciendo y demás? ¿Mm? Sí, profesor. Sí. Una duda nomás. Con respecto al comentario, ¿hay que hacerlo en un Word y después mandárselo a usted? Sí, El por comentario favor. del libro. Sí, por favor. Sí. Todavía no está, pero voy a habilitar en lo posible en el día de hoy un correo especial que quedará ahí en el grupo de Facebook, para que todo se vaya centralizando a través de un único correo. No obstante, si alguno me lo ha mandado, el problema lo colocamos. La idea es que podamos comunicarnos de la manera más práctica, más cómoda, a través del grupo y a través del aula virtual. Siempre vamos a tratar que todo esté en ambos lugares. Cualquier duda, ustedes preguntan. En la clase anterior tuvimos la oportunidad de tener un pequeño diálogo de reconocimiento con cada uno de ustedes. También hemos recibido y estamos procesando, lo estamos mandando al sistema a aquellos alumnos que han pedido su alta en este grupo. En principio se lo hemos concedido a todos y esperemos que no haya dificultades en el sistema para admitirlo. De esta manera trataremos de facilitar las cosas para que no tengan problemas. Entrando al tema, ustedes se han fijado que en la primera unidad de los conceptos fundamentales que constituyen nuestro programa, entramos a considerar el concepto de política. Para no ser repetitivo, doy por reproducido lo que les he dejado grabado como primera aproximación a qué es la política, definida esta como una actividad humana que se da en el seno de relaciones interhumanas y que tiene como objetivo la conformación de grupos humanos y
que esta relación implica relaciones de poder, es decir, relaciones de mando y obediencia. Y también hemos allí hablado de las distintas fases, caras de esta única y misma realidad que es la política. Una fase agonal, conflicto, lucha por el poder; una fase arquitectónica, construcción desde el poder de un orden de convivencia; una fase estructural, el conjunto de instituciones políticas; una fase dinámica, que es la actividad que desarrollan los actores políticos, individuales o colectivos, dentro de las estructuras políticas. El conjunto de estas fases constituye la política plenaria. Está básicamente en esta microsíntesis que he hecho. Esto está más desarrollado en lo que ustedes me pueden ver y oír en el pequeño video que está subido al aula virtual y que está subido al grupo de Facebook. Siguiendo esta idea, este concepto, allí hemos formulado una afirmación que la política es una actividad humana, pero no toda actividad humana es política. Esta idea, que es muy importante, de que no todas las actividades humanas son políticas, va a tener una serie de consecuencias que son muy importantes. Cuando en una sociedad todo se politiza, toda actividad humana se la considera como política, esta se convierte en una sociedad totalitaria sobre la cual se va a estructurar un Estado totalitario. Allí ustedes van a encontrar, lo acabamos de subir, un pequeño escrito de Edgar Morin. Morin se escribe, Edgar Morin, este pensador francés contemporáneo, en un artículo que se llama La frontera de lo político. Allí está desarrollado básicamente esta idea que acabamos de enunciar. ¿Qué pasa cuando hay una sociedad en la que todo es política? Porque en realidad Morin nos plantea esta cuestión de que hoy, dice Morin, esta sería la frase, hoy la política está en todas partes, pero no todo es político. ¿Qué significa lo primero de esta frase? Que hoy se ha ampliado el campo de lo político. Hay una serie de cuestiones que hace algunas décadas, un poco más de medio siglo, no eran consideraciones políticas. Por ejemplo, lo vinculado al tema del clima, o lo vinculado al tema de una serie de procesos vitales, como el nacimiento de las personas, y a partir del desarrollo de la ingeniería genética, las técnicas de fecundación in vitro, conservación de embriones y demás. En estos campos, ¿no?, la política está presente. Pero la afirmación de Morin dice, pero no todo es política, porque si consideramos esto como cierto, que todo es política, lo vuelvo a decir, la sociedad se convierte en una sociedad totalitaria. Es importante que ustedes lean, que ustedes reflexionen sobre este punto. Y en relación a esto,
la novela de ficción 1984, que ustedes tienen subida en un PDF allí en el grupo y en el aula virtual. En la lectura de este texto, que ya se ha convertido en un verdadero clásico, ustedes van a poder entrar en una sociedad en la que todo es política. Y entonces ustedes van a poder percibir perfectamente, de la mano del autor, en esta estupenda obra literaria, que a veces no es grato leerla, pero que nos ayuda a pensar los riesgos de una sociedad en la que todo es política, en la que todo está controlado por el ojo avisor del gran hermano y que no queda ningún espacio, ni lo más íntimo, el pensamiento, ni las relaciones más íntimas, más interpersonales, fuera de ese asfixiante marco de esta política que todo lo ve, todo lo persigue, todo lo controla. Es ese el primer objetivo de la lectura de esta obra, 1984, para lo cual, y de paso un aviso, o reitero un aviso, que tienen un tiempo de 14 días a partir de la fecha de iniciación de clases, por tanto, el día 29 de marzo tendrán que haber leído y haber hecho un breve comentario sobre esta obra. Es importante de que ustedes en su lectura primero y en su comentario después hagan una reflexión personal. Digan lo que ustedes han podido percibir y descubrir en esta obra. Yo siempre les recuerdo que ustedes no son estudiantes de letras, que no se les está pidiendo tampoco que nos cuenten, porque para eso está el libro, lo que el libro dice, sino una reflexión como alumnos de Derecho desde esta temática que estamos abordando, lo que el texto les permite ver y descubrir. Ustedes van a encontrarse también a lo largo del año, mejor dicho del semestre, en el cursado de esta materia, y esperamos que quede para siempre, que luego de esta lectura pueden ustedes descubrir, vivenciar, relacionar qué ocurre en esas sociedades en las que hay un control de todo y total por parte de la política. Esto es lo que sobre este punto queremos agregar. Luego tenemos en la misma mirada a la que nos estamos refiriendo un abordaje de qué es la política, no ya como actividad, sino como reflexión científica, como ciencia, como objeto de estudio. Y es aquí donde tratamos de responder qué es el derecho político, qué es la ciencia política, está relacionada con el derecho político, qué es la teoría del Estado. Y allí hemos incorporado, y vamos a tratar de no repetirnos, porque lo van a poder leer, me parece, con más provecho, dos textos. Uno de Mario Justo López, profesor de Derecho Político de la Universidad de Buenos Aires, que publicó una obra, Manual de Derecho Político, que está subido ya en el grupo y está subido en el aula virtual,
texto en el cual ustedes podrán encontrar gran parte de los temas de esta materia. Pero aquí, además, hemos incorporado un escrito, no es demasiado largo, del mismo profesor López, que responde a la pregunta ¿qué es el derecho político? Está subido en un PDF. Y está también un texto mío que lleva el nombre de capítulo 1, porque es el capítulo 1 de un texto mío acerca de la ciencia política, o sea, la política como ciencia. Me parece que con el video que le subí, con la síntesis que estamos haciendo ahora, y con estos dos textos que van a poder leer, van a poder tener una idea clara de este concepto con el que iniciamos nuestra materia. La política como actividad humana, por un lado, y la política como objeto de reflexión científica. También van a encontrarse en los contenidos referidos a este punto con una problemática que tiene que ver con las distintas concepciones antropológicas y la política. Allí les voy a agregar un pequeño texto del profesor Pablo Lucas Verdú sobre lo que se denominan las distintas orientaciones antropológicas y la política. Desarrollo brevemente este concepto acerca de qué relación hay entre la concepción del hombre, la concepción antropológica y la política. El esquema que desarrolla Lucas Verdú, que es un profesor español de esta disciplina, dice que hay lo que él denomina la tesis del optimismo antropológico, la tesis del pesimismo antropológico y la tesis del hombre falleciente. ¿Qué significa lo primero, el optimismo antropológico? Una concepción del hombre en la cual éste es visto como un ser angelical, como un ser que es naturalmente bueno, y que es la sociedad la que lo corrompe. Y acá aparece como un pensador paradigmático Juan Jacobo Rousseau, que es un representante muy claro de este llamado optimismo antropológico. El hombre es un ser bueno por naturaleza y es la sociedad, las relaciones posteriores, la constitución de un entramado institucional, lo que lo corrompe. La segunda postura, que es antitética a esta, señalada por Rousseau, es la del llamado pesimismo antropológico, en la cual el hombre es visto como un ser naturalmente malo, naturalmente descarriado, y en este sentido el autor inglés Thomas Hobbes, del siglo XVI, autor de esa clásica obra llamada El Leviatán, dice que el hombre es un lobo para el hombre. Esto que es bastante conocido en una afirmación casi popular, el famoso Homo hominis lupus, la fórmula latina, el hombre, lobo del hombre, que ve a
el hombre con una naturaleza esencial y radicalmente dañada, en la cual, o desde esta perspectiva, mejor dicho, se pensará que siendo el hombre naturalmente malo, deberá el Estado, la organización social posterior, establecer un conjunto de controles para evitar, diríamos, sujetar, evitar por un lado esa acción dañina de un hombre sobre los demás y para controlar estos impulsos negativos. Como ustedes ven, en cada una de estas posturas, la del optimismo antropológico como la del pesimismo antropológico, a partir de la respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, tenemos que se deriva en una manera de estructurar la organización social y el Estado. Un Estado sobre la base de una concepción optimista procurará evitar o limitar al máximo todo tipo de controles. Por el contrario, a la inversa, a partir de una concepción pesimista, como la de Hobbes, ese Estado procurará una suerte de control total. Aparece en el lenguaje de Lucas Verdú una tercera tesis que él la denomina tesis del hombre falleciente. Esta tesis se origina en la concepción judeocristiana de el hombre como un ser creado con una naturaleza buena, pero una naturaleza que está dañada originalmente. Desde el punto de vista teológico se parte de la concepción de lo que en la teología católica se llamará el pecado original, una suerte de daño que no ha destruido la natural bondad del hombre, pero que de alguna manera ha desordenado sus tendencias. Entonces, aquí aparece una concepción antropológica, hago una síntesis figurada, en la cual el hombre no es un ángel, pero tampoco es un demonio, tampoco es una bestia. El hombre, como tal, tiene una naturaleza que está orientada al bien, pero que muchas veces no lo logra o no lo busca o no atiende al mismo. Por tanto, hay una suerte de tensión interna en los seres humanos que se va a proyectar a la organización de la sociedad y el Estado. Más allá de la base teológica y filosófica sobre la que reposa esta concepción, que en el lenguaje de Lucas Verdú es el hombre falleciente, es muy interesante ver cómo, desde esta perspectiva, el hombre, repito, que no es un ángel, pero que tampoco es un demonio, sino que en su naturaleza hay una suerte de desorden, de tendencia a realizar acciones destructivas, pero también a acciones positivas, se va a reflejar en la forma como se va a configurar el Estado y la sociedad. No se tratará entonces, si el hombre desde esta perspectiva se lo mira de esta manera, como un ser complejo,
como un ser en el cual anidan una serie de tendencias no necesariamente buenas, pero que tampoco es un ser radicalmente mala, la organización social y política habrá de estructurarse de manera tal de potenciar todo lo que tienda a un correcto desarrollo humano en ejercicio de la libertad y también estar presente a través de una serie de controles, sanciones, eventualmente para impedir, para aislar o para sancionar estas tendencias negativas. El problema naturalmente es más complejo, las visiones que acabo de desarrollar muy sintéticamente son apenas una aproximación a lo que serían concepciones tipo o concepciones ideales. La realidad es más compleja, no se trata de quedarse en un estereotipo, sino tratar de establecer, y esto es lo importante, la relación entre una concepción antropológica y el orden político. Siempre en nuestra disciplina lo vamos a encontrar a esta relación de una manera explícita o de una manera implícita. Algunos autores, Hobbes, por ejemplo, lo hacen de una manera explícita. Antes de hablar del orden político, dicen, muy bien, el hombre es tal y cual cosa. Otros autores no lo dicen, u otras corrientes no lo dicen, pero está implícito en sus referencias al orden político, este optimismo, este pesimismo, esta visión de el hombre falleciente. Siempre es importante descubrirlo, pero también ustedes van a poder encontrar que más allá de la discusión teórica, en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos, va a aparecer generalmente implícito esto que estamos desarrollando, esta visión de qué piensa o qué se piensa del hombre, es decir, qué pensamos de nosotros. Muchas veces en el diálogo, en las conversaciones con otras personas, de manera formal o de manera informal, esto se hace presente. No, hay que aumentar los controles, no, hay que vigilar, porque el hombre es un ser tal y cual. No se trata de eso, sino que hay que dejar todo librado a los impulsos naturalmente buenos de las personas, y entonces pues, estas consideraciones están presentes, si ustedes reflexionan, en muchas de las conversaciones que han tenido o van a tener con otras personas. Y lo que está acá en juego es esto que acabamos de precisar, la relación entre la visión que el hombre se tiene y de qué manera se considera teóricamente, pero también esto va a influir en la vida práctica acerca de las distintas regulaciones. Pero esto va a influir en muchas cosas. Va a Profe, influir... una pregunta. ¿Sí? Hablando de esta concepción, ¿no?, del hombre, también tiene que ver con la experiencia personal que tuvieron estos autores a la hora de desarrollar cómo el hombre se mueve en la sociedad. Job, por ejemplo, es una persona pesimista, como usted lo dijo, pero a través de su experiencia personal dice que el hombre es lobo del hombre por una cuestión de que él se sintió dentro de la sociedad
como que era una cacería lo que pasaba con los hombres, y a partir de ahí su concepción sobre cómo es el hombre, que es dañino y destructivo. No sé si entendí bien. Sí, su observación es correcta. En cada una de estas afirmaciones o posiciones teóricas están influyendo por lo menos dos cosas. Lo que usted acaba de decir, las circunstancias personales, o sea, la biografía personal del autor, y las circunstancias en las cuales se movieron hechos, guerras, regímenes políticos, situaciones que obviamente condicionan nuestra manera de pensar. Está muy bien su aporte y se lo agradezco, y bueno, y todos tienen una experiencia en lo personal de esto. Supongamos, la persona que ha tenido que pasar por una experiencia desagradable, porque la asaltaron, porque la robaron, porque hubo algún miembro de su familia que fue víctima de un delito, indudablemente, que tal vez no para siempre y no siempre, y más allá de que haya leído a Rousseau, a Hobbes, o que conozca los planteos de la teología católica o de la concepción judeocristiana del hombre, va a sentirse que las afirmaciones que pongo entre comillas, todos son malos, todos son unos delincuentes, todos, bueno, indudablemente que esa experiencia le hace ver, como solemos decir las cosas, todas de un color negro. No siempre es así, pero influye. Es correcta su ¿sí? Una cuestión, también ahora estamos referidos al derecho político, al derecho y también a la antropología, ¿no? También se puede ver desde una perspectiva sociológica con el panóptico de Foucault, muy similar a esto, sino que a través del poder, como pone este ojo de vigilancia, y ahí es donde nos empezamos a cuestionar si el hombre es bueno o malo, y ahí es donde empezamos a decir si está bien o mal un delito, y donde empezamos a charlar, de acuerdo también al poder de medios hegemónicos, por ejemplo. Claro, claro, hay indudablemente que esto se manifiesta no solo en el orden personal, en el ámbito del derecho, en la perspectiva sociológica, cómo se mueven las instituciones, cómo se estructuran. Indudablemente que esto influye en muchísimos campos y se manifiesta, y hay autores distintos, cito a Foucault y el tema del control, del panóptico y demás, cómo esto está presente. Sí, efectivamente es así, es correcta su apreciación. Una compañera por mensaje, no sé si lo alcanzó a leer, también dice Camila que además quizás también influya la falta de conocimiento por parte de la psicología o psiquiatría respecto a qué significa bondad o maldad de las personas. A ver, ¿cómo sería esto? Lo puso una compañera por mensaje. Ajá. Entiendo que desde la... Como... Ah, perdón. No, sí, habla, Camiso. Bueno, gracias. No, que quizás también la parte, digamos, yo lo veo de la parte de la psicología un poco, porque bueno, es como la ciencia que estudia la mente de las personas, y justamente, nada, de ahí se puede determinar qué es lo que es bueno o malo, según, bueno, la psicología, y bueno, en ese momento o no se le prestaba mucha atención a esa ciencia, o no había tanto conocimiento o investigaciones respecto de ese punto, digamos, así que nada, yo también lo veía de ese lado. Bueno, siguiendo esa línea, yo era una persona pesimista por todo lo que a él le pasaba personalmente, entonces decía que el hombre era malo por naturaleza porque era capaz de destruir a otro, pero a través de lo que él creía que como que el mundo estaba en contra de él, digamos, en ese momento, en ese hombre, en la sociedad.
entonces quizás le haría falta un psicólogo en esa época, no habrá habido, pero bueno, es como que culpaba que el hombre era el lobo del hombre, ¿no? Perdón, cuando ustedes hablen, los escucho con todo gusto, desearía en la medida de lo posible, si pueden encender la cámara, así los podemos ver, ¿m? Y nos podemos ir identificando, si no es mucho pedir. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra observación? ¿Hay alguien que quiera agregar algo, decir algo? Profe, a mí me gustaría disentir quizás con lo que dijo mi compañera Camila con respecto a los conocimientos de la psicología, porque si bien es verdad que es una ciencia que estudia la mente humana, todas las percepciones que se hacen científicamente también incluyen un velo social, digamos, y que si bien, o sea, nosotros nos vemos, a ver, porque justamente Foucault era un pensador, digamos, y nosotros estamos leyendo sus pensamientos a partir de sus experiencias personales, pero yo no creo que haber requerido, por ejemplo, ayuda en este campo de la ciencia en específico, que es la psicología, hubiese tampoco cambiado lo que se define como bueno o malo, porque hay aspectos que no se pueden definir científicamente, siempre van a tener un velo social y no siento que se hubiera cambiado eso. Sí, pero, profe, discúlpeme, pero yo ahí diciendo también con la compañera, ella dice que hay parámetros, o por lo menos lo que yo entendí, que hay parámetros que están fijados y que todos entendemos que son así, que está mal. Por ejemplo, matar a una persona, ¿no? ¿Es así? Bueno, pero por ejemplo, la idiosincrasia popular argentina que está traído de Europa. Hay en países orientales que todavía está bien matar a una mujer por considerarla adúltera. Y en su idiosincrasia popular eso está bien. Entonces no es que viene Foucault y establece parámetros para decir esto está bien, esto está mal, o que nosotros internamente lo tenemos preestablecido, digamos, como una computadora. Simplemente señalo eso, la imposibilidad de medir científicamente qué es lo, o sea, por medio de una ciencia en específico, definir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. O sea, hay parámetros que se definen claramente por cada sociedad y por cada pensador. Si yo voy a un pensador positivo, optimista, voy a decir una cosa y voy a incorporar eso en mi pensamiento. Como si soy negacionista, no, obviamente, voy a ir al otro lado. Perdón, no creo que lo incorpores, sino más bien a través de tu experiencia como hombre en la sociedad, te vas a ver reflejada más en un pensamiento o en otro. Por ejemplo, un psicópata, vos sabés cuáles son los parámetros para revisar quién es un psicópata, entonces a partir de ahí vos tenés un parámetro, no sé si es eso lo que vos estás queriendo decir más o menos. No, sí, o sea, lo que yo digo es que es muy difícil en estas cuestiones y por eso hay pensadores de tantas diferentes formas, medirlo con un filtro científico en el sentido de que haya un solo parámetro que diga como una especie de matemática, esto es bueno y esto es malo, sino que es como vos decís, las experiencias de cada disculpa. Disculpe, profe. No, o sea, yo lo que decía era a modo de como agregar, no como decir que es el único parámetro que se tiene que tener en cuenta, porque obviamente, qué sé yo, por ejemplo, si tomamos el tema de la parte sociológica, cuando había terminado la Segunda Guerra, obviamente van a haber muchas personas que, por ejemplo, van a tener un montón de traumas y van a tener, por ejemplo, ataques de pánico, esta cantidad de cosas que van a influir en la sociedad, que, bueno, van a pensar, todo el mundo va a pensar, la mayoría del mundo, que todos están locos, por ejemplo, que todos son malos por naturaleza o ese tipo de cosas, pero obviamente no lo digo como si fuese un único parámetro, sino que como todo, se tiene que tomar en cuenta todos los puntos de vista para que, bueno, justamente sea un poco más integral y quizás un poco más correcto, aunque, bueno, si se habla de sociología o todo lo que hables sobre las personas humanas, todas las visiones van a ser válidas, digamos. Claro, pero no nos vayamos a la Segunda Guerra. Con esto de la pandemia, cada uno también tiene un parámetro. El profe había preguntado cómo pasó cada uno, por ejemplo, el tema de la pandemia, y a partir de ahí, cómo, por ejemplo, manejó cada gobierno, particularmente los que nos pasa a nosotros en Formosa, es una cosa horrorosa, porque yo hace 1 año y 3 meses no puedo ir a ver a mi familia, entonces para mí el Estado está fallando, para mí es todo negativo, pero puede ser que para ustedes que estuvieron en Córdoba y cerca de su familia tengan otro tipo de visión.
Entonces, a partir de ahí, de la experiencia que tenga cada uno, va a poder representarse más o menos dentro de un marco en la sociedad, digamos. Pero también la cuestión Claro, es, ¿qué pregonás vos? ¿Pregonás la individualidad del ser humano, del hombre, y criticás al hombre como tal, o pregonás el bienestar social común general? Porque si vos, desde un punto subjetivo, desde tu postura, decís una cosa diciendo, bueno, si me afecta a mí es malo, y si no me afecta a mí es bueno, o sea, vos vivís en Córdoba, entonces para vos es bueno, yo vivo en Formosa, entonces para mí es malo, también creo que tendría que ser un mero crítica, decir, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Si es para la sociedad o para con vos misma y tu círculo íntimo. claro, pero es a partir de viendo cómo el pensamiento de una persona, a través de cómo se siente identificada dentro de la sociedad, va cambiando o va tirándose para un lado o tirándose para el otro. Digamos, yo no la pasé mal con la pandemia, estuve en mi departamento sola, tranquila, no hay drama. No quita de que dentro del gobierno de Formosa, hasta el día de hoy no me dejan ingresar para ver a mi familia. No es que pienso que esté en contra del bienestar social ni que crea que está mal, porque al principio dije, bueno, mis viejos están resguardados, me parece perfecto, no se van a contagiar, no estoy preocupada, todo tranquilo, pero la verdad que llega un momento en que ese pensamiento quizás otros no lo puedan ver de esa manera, porque hasta el día de hoy no pueden ver a su familia, no hay libertades, entonces tenemos al gran hermano en Formosa, básicamente, el ojo que todo lo ve y todo lo controla, entonces bueno, era más o menos eso, no sé si se entiende. Bueno, Doctor, ¿sí? doctor, disculpe, ¿puedo hacer una pequeña intervención? Sí, Si me permite. Gerardo. Sí. Sí, y cualquier cosa, por supuesto, me corrige si estoy errado, pero volviendo específicamente al tema de Rousseau y Hobbes, me parecía que vale la pena aclarar que son autores de la filosofía política y como autores de esa rama, la filosofía es una abstracción. Y más allá de sus situaciones y características personales del momento que hayan vivido, sus pensamientos han trascendido a través de los siglos, digamos, son autores contractualistas que se han estudiado con el paso del tiempo y se ha mantenido el estudio sobre sus ideas, más allá de que como dijo Camila, capaz que no hayan ido al psicólogo o que habiendo ido al psicólogo puede haber cambiado de alguna forma su parecer, cosa que no creo. No, disculpa, yo no dije que vayan al psicólogo. No, era yo la que dije. O Matías, no sé, Melina. de alguna forma se habla como que quizás en esa época... No, por las dudas. No, sí, está bien, por supuesto. Quizás puse palabras que no habían dicho, pero de alguna forma se está hablando la idea de que si en esa época no estaba desarrollada la ciencia de la psiquiatría o la psicología, quizás hubieran cambiado un poco las definiciones de bondad, maldad o el pensamiento de estos autores. Pero estos autores son autores de la filosofía política que han trascendido a través del tiempo y al día de hoy se estudian como lo estamos estudiando hoy en día, y son, bueno, tremendamente importantes, digamos, sus aspectos en cuanto al contrato social, digamos, en dos polos opuestos como lo son Rousseau y Hobbes. Bueno, eso nomás. Claro, entonces la pregunta sería ¿por qué se siguen manteniendo a través del tiempo todos esos pensamientos filosóficos que surgieron en otra época, en otro contexto, como para revisarnos nosotros, ¿no? Como agentes de la sociedad? Bueno, me parece interesante dos cosas. Por un lado, que no han sido ustedes en esta clase alumnos, y en el caso del profesor Becerra, nuestro adscripto que acaba de hablar, oyentes pasivos, o sea, han oído y luego van a repetir lo que el profesor dijo, lo que el texto leyeron. Este intercambio, que me ha parecido muy, muy interesante, para los que han participado y los que han escuchado, indica que
estamos haciendo una reflexión sobre lo oído. Y acá, indudablemente, se pueden hacer algunas breves consideraciones que en un par de minutos voy a tratar de hacer. El tema es complejo, las concepciones mencionadas y toda esta discusión reposa en una pregunta fundamental que es el hombre y las respuestas que da la antropología, que nos señala la filosofía, que el desarrollo de las llamadas ciencias positivas, la psicología, la medicina, nos han ayudado a entender algunas otras dimensiones que hace tiempo no estaban suficientemente desarrolladas y hoy comprendemos mejor cómo se producen ciertas actitudes personales y sociales, y aquí, bueno, hablamos de cómo ha influido la experiencia social, lo que decían así ustedes, en las personas, la guerra, la pandemia, cómo han influido o influyen las experiencias personales en las personas, su familia, traumas de la infancia, carencia y todo lo demás. Lo importante es, por un lado, darse cuenta que hay algunas preguntas, entiendo, de no fácil respuesta, acerca de qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en una sociedad como la nuestra, en la que hay una fuerte tendencia al relativismo. Si esto me conviene está bien, si no me conviene está mal, lo que hoy es bueno mañana puede ser malo o a la inversa. Pero en realidad el bien es bien, la verdad es la verdad, la belleza es la belleza, la búsqueda que nos plantearon desde el comienzo, desde la filosofía clásica, la búsqueda que hace al hombre mejor, es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien y la búsqueda de la belleza. Para un estudiante de Derecho que frecuentemente está acostumbrado a responder en términos de bueno o malo lo que la ley dice, si la ley lo permite, si la ley lo prohíbe, etcétera, es importante tener presente que hay preguntas fundamentales que están antes de la ley, que estarán por encima de la ley y que, aunque sea no fácil responder, esa pregunta nunca puede dejar de hacerse. ¿Lo que esta ley manda es justo? ¿Esto está bien, aunque la ley lo permita o no lo permita? Yo siempre les recuerdo a los alumnos, y vamos a volver mucho sobre esto, que ha habido situaciones, tal vez prototípicas, por ejemplo, el régimen de la Alemania nazi, en la que se definió como norma y se aplicó que ciertas cosas estaban mal, que ciertas cosas estaban prohibidas y que conllevaban un castigo generalmente muy cruel. Se definió por ley que arios y no arios no eran iguales, que los no arios no tenían derecho a una serie de cosas. Se definió en un momento dado que aislar primero, encerrar en un gueto, luego en un campo
de prisión y luego eliminar a seres humanos por su condición de no ario, de judío, o de homosexual, o de cristiano, o de gitano, etcétera, que fueron los que murieron por millones en los campos de concentración en la Alemania nazi, era lo correcto, era la aplicación de la ley, etcétera, pero obviamente que los seres humanos vamos aprendiendo, a veces con mucha dificultad, que no todo lo que la ley manda es correcto y que hay cuestiones injustas. Por eso terminaremos nuestro cursado leyendo la obra de Sófocles, Antígona, que se formula la gran pregunta, si lo que manda la ley del rey es justo o no es justo. Indudablemente que frente a esas terribles experiencias que vivimos en el siglo XX, fueron surgiendo una serie de cuestiones que nosotros vamos a estudiar, algunos de ustedes ya la han estudiado en algunas de las materias, ese conjunto de derechos fundamentales, los derechos del hombre, por el solo hecho de ser hombre, y más allá de la concepción religiosa, filosófica o su orientación, este es un sujeto de una serie de derechos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida, al ejercicio de la libertad, que son irrenunciables y que deben estar en la base del orden social. Esto, indudablemente, tiene perspectivas, tiene discusiones, es bueno escuchar además, pero es bueno no perder de vista que hay ciertas cuestiones o valores fundamentales que no dependen ni de la voluntad del legislador ni del humor social. No es que esté bien hacer tal cosa, o no es que esté mal hacer tal cosa, porque hoy se considera, por ejemplo, que la violencia ejercida sobre un ser más débil, sobre la mujer o sobre los niños, hoy es algo que está mal. No, siempre estuvo mal. Alguno de ustedes dijo, hay algunas sociedades, algunas épocas históricas, en que la mujer que había cometido una infidelidad, adulterio, estaba bien, entre comillas, que fuere castigada con la muerte, incluso con una muerte cruel, a través de la lapidación, que hoy se sostiene todavía en una serie de países del mundo. Siempre estuvo mal. Hay momentos y situaciones en las que vamos como madurando en el descubrimiento de eso que está mal por naturaleza, aunque se haga o aunque la sociedad lo permita. No es hoy la mujer igual en derechos que el hombre, lo fue siempre. Lo que ha variado es la percepción social de esto. Y en todo caso, lo que ha mejorado, a Dios gracias, es la percepción de esto, y trata de avanzar en una efectiva relación de igualdad y de respeto recíproco entre hombres y mujeres, y otras tantas cosas. No sé si he sido claro en esto o los he confundido más. ¿Alguna observación que quieran hacer? Profe, yo lo que veo es que todo
cada vez que lo nombran, por más que hay que ver realmente si es inherente a una persona o si es inherente a la sociedad. Usted nombró el genocidio de Hitler, de la Alemania nazi, previo genocidio armenio, discriminación que se vive hasta el día de hoy. Estábamos hablando de que las mujeres tienen iguales derechos desde toda la vida, nada más que ahora lo encaramos con otra perspectiva. Pero bueno, acá, por ejemplo, en el Código Penal estaba regido el infanticidio, menor pena para el que matase a una persona hasta los 5 años. Creo que hay cuestiones que realmente, o sea, son inherentes a una persona o son inherentes a un grupo minoritario que ellos nos interponen a través de leyes, normas o pensamientos que debemos pensar nosotros. Porque a veces nosotros creemos que algo está bien o está mal, pero después de consumir tantos medios o leer una ley y por creernos que está en el Código Civil o en el Código Penal, creemos que eso está bien o que está mal, simplemente porque está en una ley y está emitido por el órgano competente. Pero ahí hay que ver si es realmente la persona o es un grupo. Indudablemente, Conrado, que no es ni simple ni fácil la respuesta, pero me parece que la percepción de qué es el hombre, cómo somos los seres humanos, se basa en una serie de principios, de ideas, de doctrinas y demás. Pero si hacemos una reflexión sincera, lo más desapasionada posible sobre los seres humanos, a partir de nuestra propia experiencia personal, descubriremos, me parece, cuánto de mentira, cuánto de manipulación hay en una serie de afirmaciones que pueden tener su explicación, pero jamás su justificación. Persona, este ser que, como decíamos al comienzo, no es un ser perfecto, pero que su dignidad, que es mi dignidad y la dignidad de todos, debe estar en la base del orden social. Lo diga o no lo diga la ley, lo importante es que las leyes se adecuen a esto y que no nosotros nos aceptemos acríticamente cualquier disposición que surja de la voluntad del poder. Todo lo que ofenda la dignidad humana y la igualdad fundamental está mal. Y todo lo que tienda a la promoción del hombre y su dignidad está bien. Yo sé que según tiempos, culturas, percepciones, esto podrá ir teniendo modificaciones, pero hay ciertas cuestiones que son irrenunciables y que nosotros como futuros abogados no podemos dejar de ver. No sé si respondo, Conrado, a lo que vos planteabas. Sí, profe, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, como el tiempo ha llegado a su fin, vamos a pedirle a quien inició la grabación que le ponga fin, luego alguno de los adscriptos, Agustín o Gerardo o